preciosas, espero que se encuentren pero muy bien y tengan un día maravilloso. Viviendo con Emuná, todo es Besá Hashem por Hadassah Shoshana Ban Melech. Vamos a continuar el libro de Pirkei Avot y le vamos a dar lectura a la primera Mishnah. Estamos en Mishnah 1 y empezamos. Moshe recibió la Torá de aquel que se le apareció en el Sinai y se le transmitió a Yehoshua, y Yehoshua la transmitió a los ancianos y los ancianos a los profetas, y los profetas la transmitieron a los sabios de la gran asamblea. Estos expusieron 3 máximas: sed circunspectos en vuestro juicio, instruir a muchos discípulos y alzad un cerco protector alrededor de la Torá. La cadena de la tradición. La tradición de la revelación del monte Sinai forma una cadena interrumpida desde aquel día hasta nuestra época. Los ancianos están mencionados en el libro de los Jueces 2:7, y el pueblo sirvió al Eterno mientras vivió Yehoshua y mientras vivieron los ancianos que murieron después de Yehoshua. Entre ellos se hallaban Caleb, hijo de Jefuné, y Otniel, hijo de Kenaz, primer juez de Israel. También los jueces que siguieron y salvaron a Israel del peligro, los que se pusieron a la cabeza de su pueblo, son considerados como ancianos, incluido el último de ellos, Samuel, jefe de los profetas de su tiempo y de los tiempos que le siguieron. Luego vienen los profetas Gad y Natán, que vivieron bajo los reinados de David y Shlomo. Y después Ahiyá de Shiloh e Ido, y todos los profetas que hubieron en los reinos de Yehudá e Israel, mientras estos duraron, es decir, hasta la destrucción del templo de Jerusalén en la época del profeta Yirmiyahu, incluso durante los años de cautiverio en Babilonia. El discípulo de Yirmiyahu, Baruch ben Neriah, transmitió fielmente la ley oral. Los que trajeron a los judíos de vuelta de Babilonia a tierra Kadosh fueron discípulos suyos, y entre ellos figuran los 3 profetas Haggai, Sejariyah y Malachi, que también eran miembros de la gran asamblea. En nuestro Masejet, estos pilares de la tradición vienen citados en la orden de sucesión hasta Rabbi Yehudá el Kadosh Rabbi, quien transcribió las principales prescripciones de la ley oral con la ayuda de sus compañeros, hijos y discípulos. Así vieron a la luz las 6 partes de la Mishnah. Entre los discípulos de Rabí se destacaron sobre todo Rabí Abba, Rab y Shmuel, fundadores ambos de las escuelas talmúdicas de Babilonia, centro del estudio de la Torá. Se dedicaron a una exégesis de toda la Mishnah, encontraron soluciones a las contradicciones aparentes que se presentaban y allanaron las dificultades de interpretación. Sus discípulos continuaron la tarea generación tras generación hasta el día en que Rabbiná y Rab Ashe, ambos jefes de academia, realizaron a partir de todos estos comentarios, explicaciones y aclaraciones, y con la ayuda de sus hijos, una extensa compilación que recibió el título de Talmud. Los alumnos de estos últimos revisaron cuidadosamente la obra hasta conseguir que abarcase toda la ley oral. Fue en aquella época cuando el Talmud comenzó a enseñarse en las academias superiores de Babilonia y siguió enseñándose hasta el momento en que graves acontecimientos que iban a influir en la historia mundial obligaron a los judíos a trasladar sus centros de estudios a otros países. En el año 1038 de la Era Común, murió el último jefe de las escuelas babilónicas. Rav Hai Gaon, en aquel momento profesaba en Alemania, en la ciudad de Maguncia, el maestro más insigne de su tiempo. Rabenu Gershon, llamado la luz de la diáspora, casi simultáneamente se abrieron academias talmúdicas en Italia, España, África del Norte y Francia, países a los que afluía una juventud judía ansiosa por aprender. Los discípulos sucedieron a los maestros, sobrepasaron a los maestros de generación en generación. En todos los países donde se establecieron los judíos prosiguieron el estudio de la ley divina, y cuando les expulsaban, la Torá solía ser el único bien que se llevaban consigo. En 1349, tremendas persecuciones la obligaron a huir de Alemania. Trasladaron entonces sus escuelas a los países que aceptaron darles asilo, o sea, Polonia y Lituania. Cuando en 1492 fueron expulsados de España, los principales centros de estudio se desplazaron a Turquía y Palestina, la vieja patria. Solo en la ciudad de Sefat vivían, en el siglo XVI, cerca de 1000 eminentes talmudistas, y cuando en el siglo XVIII un número bastante importante de correligionarios nuestros fue autorizado a instalarse en Hungría,
Se fundaron en este país también importantes y numerosos centros de estudios talmúdicos. Así pues, una cadena corre sin interrupción desde la revelación en el Sinai hasta nuestros días. En ninguna época se abandonó el estudio de la Torá. Cada una de ellas tuvo grandes maestros y nos legó monumentos de su actividad espiritual. Los 24 libros de Tanaj cubren la historia de Israel hasta la época de la construcción del segundo templo. Estos nos enseñan lo que Hashem, el Creador, permitió poner por escrito, siendo intérpretes de su voluntad, los profetas y los grandes hombres de Israel, a quienes se reveló, y nuestra Masejet, al anunciar uno de los principios de los sabios de la Gran Asamblea, nos conecta directamente con los tiempos de la construcción del segundo templo. La Gran Asamblea. La componían los 120 maestros más eminentes de Israel. A su cabeza estaban los jefes del pueblo, Ezra, Nehemías, Zerubabel, Sherayá, Reayá, Mordejai, Balshan. Los profetas Hagai, Zeharías y Malají también formaron parte de ella. Les debemos las instituciones que siguen siendo casi todas nuestras hoy día, y también nuestras oraciones. Representémonos el dolor del profeta Yirmiyahu al ver derribada la morada del temible Creador, la residencia del Creador del cielo y de la tierra. Imaginemos la aflicción de Daniel al presenciar cómo se llevaban a los hijos de una nación libre, a los hijos del pueblo elegido, para servir de esclavos y ser entregados a los tiranos. Y podremos valorar convenientemente el extraordinario mérito de los sabios de la Gran Asamblea. En efecto, ellos sabían que la verdad eterna no estaba ligada a la existencia del Kadosh templo, ni tampoco a la independencia nacional de Israel, que la omnipotencia terrible del Creador único se manifestaba precisamente en el hecho de que los portadores de su nombre sobrevivían aunque la hubiesen despojado de su autonomía política. Se manifestaba también en el hecho de que los enemigos de los judíos, por numerosos y poderosos que fueran, permanecían impotentes frente al todopoderoso protector de Israel. La justicia en Israel. Juzgad con circunspección. Esto significa que para poder dictar sentencia es preciso, ante todo, tener un conocimiento extenso y profundo de la ley, Torá. El juez no debe basarse en su propia opinión, sino que debe someterse exactamente a las prescripciones relacionadas con el caso, pues la justicia es de Hashem, el Creador. La palabra Matzum significa lentamente interpretada en el Targum Jonathan sobre número 1534. En este pasaje, el Tanaj nos refiere el caso del hombre que fue descubierto recogiendo leña el día del Shabbat. Lo llevaron ante Moshe, quien lo mandó encarcelar sin más castigo, pues no existía legislación alguna sobre el particular, y Moshe le consultó con Hashem, quien le contestó que el culpable merecía la pena de muerte. Jonathan hace pues al respecto la siguiente observación. El comportamiento de Moshe en esta ocasión puede servir de modelo a todos los maestros de Israel. Si se les presenta un caso para el que no hay nada establecido, pueden confesar sin avergonzarse que no están en condiciones de dictar sentencia. Moshe, el primero de los maestros de Israel y el más eminente, les dio el ejemplo de la prudencia. Si nos atenemos a la explicación de Rashi, que corresponde al Midrash Shmuel, tiene el mismo sentido que duro, difícil. Según él, significa habéis de investigar cuidadosamente antes de dictar el fallo. Ninguna de las causas que habréis de juzgar debe pareceros sencilla, fácil o carente de interés. Al contrario, hay que meditar profundamente y tomarse cuantas molestias sean necesarias para que el fallo sea justo, exacto y pertinente. Sed circunspectos en vuestro juicio. En efecto, esta norma de prudencia es fundamental y fue puesta en práctica por las más insignes de nuestros grandes hombres, pues la concepción judía de la justicia, inspirada en un sentimiento de modestia, se deriva de la adaptación global de todos los preceptos. Cuando te sometan un caso y te parezca similar a otros 2 o 3 con los que ya te has encontrado, no digas, ya he examinado 2 o 3 asuntos de este tipo, no vale la pena volver a estudiarlo. No. Sed circunspectos en vuestro juicio, considerad una y otra vez antes de decir, Rabí Bartenora, la propagación de la Torá, e instruid a muchos discípulos. El judaísmo existe solo en la Torá y por la Torá.
Es pues un deber primordial estudiar la Torá con diligencia, aprender a conocerla bien, profundizarnos en los puros conceptos o preceptos y someternos a ellos con rigor. Pero tan importante es enseñarla como aprenderla. Cuanto mayor sea la difusión del Talmud entre los judíos, mayor y más fuerte será nuestro pueblo. El que atesora los conocimientos y los guarda para sí no es auténtico sabio. Por el contrario, se parece al avaro que sepulta en la tierra el oro que posee. Nadie disfruta de él, nadie lo aprovecha. Allí donde se encuentre un sabio digno de este nombre debe poner sus extensos conocimientos al servicio de su prójimo, con el fin de ayudarle a encontrar el buen camino. Debe admitir como alumno a cualquier persona con tal que sea honrada y de buena voluntad, sin empezar por averiguar si su enseñanza le será provechosa. Rabí Gamliel fue uno de los grandes maestros de Israel, pero era demasiado severo en cuanto a la selección de sus discípulos y el Talmud se lo reprocha. Procurar sencillamente reunir a muchos alumnos a vuestro alrededor y algunos de ellos se emprenden al estudio de la Torá por motivos impuros, por orgullo o por interés. No le pongáis impedimento, dejad que aprendan. La luz de la sabiduría divina purificará sus pensamientos y le desviará de su propósito de dedicarse a sutilezas en detrimento de la verdad. Instruir a muchos alumnos. Sin embargo, el mayor número es a menudo enemigo de la profundidad. Cuando un artesano tiene pocos aprendices, puede dedicarle más atención a cada uno, mientras que si tiene varios, el tiempo que concede a cada cual es inferior. No obstante, los sabios de la Gran Asamblea insisten en la necesidad de intensificar la enseñanza, sea cual sea el número de alumnos. Quieren que los maestros se ocupen de cada uno en particular para que más adelante sean capaces de estudiar por sí solos. Enseñarles de tal forma que consigan ser autónomos, que puedan convertirse también ellos en maestros de Israel. Por numerosos que sean, no le neguéis a ninguno la atención particular y los cuidados espirituales que solicita de vosotros. Instruid a muchos alumnos. Que nadie se considere satisfecho por haberse esforzado en propagar las enseñanzas divinas durante su juventud y madurez, ni piense descansar a la vejez, viendo brotar la semilla que antaño plantara. No, no tienes derecho a pararte nunca, pues está escrito, Baboker será Esareja, Velá Erev Altaná Yadeja. Por la mañana de la vida, siembra tu simiente y por la tarde no dejes que descanse tu mano. Kohelet 11:6. Sin duda fue Rabí Akiva quien tuvo más alumnos a su alrededor. 24,000 jóvenes disfrutaron de la enseñanza de este gran maestro que les dedicó la mayor parte de su larga vida. Desgraciadamente, cuando ya era anciano, vio marchitarse aquella floreciente juventud, ya que la mayoría de sus discípulos perecieron a causa de una enfermedad maligna. Pareció entonces que su agotadora obra resultaba inútil. Sin embargo, el maestro no se desanimó y a pesar de su muy avanzada edad, volvió a rodearse de alumnos. Entre ellos, Rabí Meir, Rabí Yosef, Rabí Yehudá, Rabí Shimón, Rabí Nehemías y Rabí Yohanan Hasandelar, quienes llegaron a ser maestros y mantuvieron viva la ciencia divina. Un cerco protector para la Torá. Y alzad un cerco protector alrededor de la Torá. La Torá es algo así como un jardín maravilloso, lleno de las flores más hermosas y cuyos árboles dan los frutos más sabrosos. Sin aquel cerco protector, el jardín estará a la merced de los gamberros y de las bestias devastadoras. Sería destruido y desaparecería pronto sin dejar rastro. El cerco es lo que le salva del aniquilamiento, y es por lo que nuestros sabios han instituido tanto en construirlo. Pongamos por ejemplo la severa ley de observancia del Shabbat. El que la infringe es pasible de la pena de muerte, como consta en la anécdota del recogedor de leña. Ahora bien, para evitar que corramos tal riesgo, nuestros sabios han rodeado la ley del Shabbat con una serie de prescripciones cuya aplicación hace imposible la profanación del Kadosh día. Por ejemplo, no tenemos derecho a mover o a tomar objetos
que puedan servir para efectuar una tarea prohibida el día de Shabbat, como las leyes relativas a la vida matrimonial y a las buenas costumbres son particularmente severas. Nuestros sabios emplearon también para ellas el mismo procedimiento protector, con el fin de preservar indefinidamente la pureza de la vida familiar y la integridad moral. Nuestros ancianos se esforzaban en proteger la ley divina, pero ahora nos incumbe a nosotros el mismo deber en lo que concierne a los problemas que surgen diariamente. Hemos de guiarnos siempre por la norma que dictaron los sabios de la Gran Asamblea. Alzad un cerco protector alrededor de la Torá, pues está escrito: Ushmarten et mishmarti, Pirshu Hasal asu mishmeret le mishmarti. Y guardaréis mis preceptos, Levíticos 18:30, lo que significa tomar las precauciones necesarias para evitar que se viole la ley divina. Moed Katan 5a. Aprender, enseñar y cumplir estrictamente la ley, tales fueron las reglas básicas que hicieron posible la reconstrucción del Estado judío después de la cautividad de Babilonia y siguieron demostrando su eficacia en lo sucesivo. Y bueno, hasta aquí vamos a dejarla con este capítulo de la Mishnah número 1 y nos vemos en la próxima Besá Hashem en el próximo audio. Hasta la próxima.